La Filocalia, Padres del Desierto. Teolecto de Filadelfia. I. Renuncia a recuerdos y pensamientos. Cuando hayáis suprimido en el exterior las distracciones, cuando hayáis en lo interior renunciado a los pensamientos, vuestro espíritu despertará a las obras y a las palabras espirituales. El comercio con vuestros prójimos y amigos será cambiado por vuestra relación con las distintas virtudes. No existirán más los vanos discursos inseparables de las relaciones mundanas. La meditación y la elucidación de las divinas palabras impresas en vuestro espíritu iluminará e instruirá a vuestra alma. El relajamiento de los sentidos es una cadena para el alma. Cuando Cristo se aparta del alma, es como el sol que se pone trayendo la noche. Ella es, entonces, invadida por las tinieblas y desgarrada por bestias invisibles, y así como las bestias salvajes retornan a sus cubiles al levantarse el sol, cuando Cristo se eleva en el firmamento del alma en oración, todo trato con el mundo se desvanece, se borra la amistad con la carne y el espíritu se dedica a su obra, esto es, la meditación sobre las cosas divinas. Él no inscribe en límites temporales la práctica de la ley espiritual. No le basta con que sea cumplida en una cierta medida, sino que la extiende hasta la llegada de la muerte y la liberación del alma. En esto pensaba el profeta cuando decía: «Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi pensamiento». Salmo 18:97. El día era, para él, todo el curso de la vida terrestre. Detened entonces las frecuentaciones con lo exterior y batallad en vuestro interior con los pensamientos hasta haber hallado el lugar de la oración pura, la casa donde habita Cristo. Él os iluminará por su ciencia, os deleitará por su visita, y os hará encontrar alegría en las pruebas sufridas por él y por haber rechazado, como lo hubierais hecho con la amargura, los placeres del mundo. La tempestad levanta las olas del mar, y en tanto no cesan los vientos, las olas no se calman ni el mar se aplaca. Los soplos del mal levantan del mismo modo en nuestra alma negligente el recuerdo de los parientes, de los conocidos, de los festines, de las fiestas, los espectáculos y todas las imágenes del placer. Le sugieren mezclarse con ellos con los ojos, con la conversación, con el cuerpo entero, tratando de hacerle malgastar la hora presente. Luego os encontraréis solos en vuestra celda, con el alma devorada por el recuerdo de lo que habéis visto y escuchado. De este modo, la vida de un monje transcurriría perfectamente inútil. Las ocupaciones mundanas imprimen recuerdos en el alma de la misma forma que los pies dejan su huella sobre la nieve. Si nos damos como alimento a las bestias, ¿cuándo las haremos morir? Si en la práctica vagamos con nuestros pensamientos alrededor de ataduras frecuentemente irrazonables, ¿cuándo haremos morir el sentido de la carne? ¿Cuándo viviremos la vida según Cristo que hemos abrazado? Las huellas de los pasos en la nieve se desvanecen con los rayos del sol o son borradas por una buena lluvia. Del mismo modo, los recuerdos que nuestra inclinación al placer y nuestros actos habían impreso en nuestra alma se desvanecen cuando Cristo, en la oración, se eleva en el corazón en medio de una brillante lluvia de lágrimas. Así entonces, el monje
que no se conduce según el orden de la oración, ¿cuándo borrará la suma de impresiones y tendencias acumuladas en su alma? Abandonando la sociedad del mundo, se cumple materialmente la práctica de las virtudes. Pero para grabar en nuestra alma los buenos recuerdos, para lograr que las palabras divinas fijen allí voluntariamente su residencia, es necesario, mediante oraciones sostenidas y acompañadas de compunción, borrar de nuestra alma el recuerdo de acciones anteriores. La iluminación producida por el recuerdo perseverante de Dios, unido a la contrición del corazón, corta los malos recuerdos como una navaja. Imitad la prudencia de las abejas. Cuando ellas perciben un enjambre de abejorros volando a su alrededor, se mantienen en su colmena y escapan así al perjuicio de sus adversarios. Por abejorros, entended las relaciones humanas. Huidles con el mayor cuidado, permaneced en la colmena de vuestro monasterio y desde allí esforzaos por penetrar en el castillo interior del alma, en la mansión de Cristo, donde reinan sin contradicción paz, alegría y quietud. Estos son los dones, los rayos mediante los cuales nuestro sol espiritual, Cristo, recompensa al alma que lo acoge con una liberal generosidad. 2. Análisis de la oración. Sentaos en vuestra celda, recordad a Dios, elevad vuestro espíritu por encima de todas las cosas y prosternaos en silencio ante Él. Desparramad a sus pies todos los sentimientos, toda la disposición de vuestro corazón, adhiriéndoos a Él por un amor de caridad. El recuerdo de Dios es la contemplación de Dios atrayendo hacia Él la mirada y el deseo ardiente del espíritu e iluminándolo con su propia luz. El espíritu que se vuelve hacia Dios suspende todos los conceptos y ve entonces a Dios sin imagen y sin forma, y en la incognoscibilidad suprema, en la gloria inaccesible, Él ilumina su mirada. No comprende, pues su objeto es incomprensible, y sin embargo conoce, en verdad, a aquel que es, en esencia, el único que posee aquello que sobrepasa al ser. En la desbordante beatitud que brota de este conocimiento alimenta su amor y conoce así un reposo bienaventurado y sin límites. Tales son los caracteres del verdadero recuerdo de Dios. La oración es una conversación de la inteligencia con el Señor. La inteligencia discursiva recorre las palabras de la súplica en tanto que el espíritu permanece totalmente orientado hacia Dios. La inteligencia no cesa de sugerir el nombre del Señor. El espíritu aplica intensamente su atención a la invocación del santo nombre, mientras la luz de la ciencia divina extiende su sombra sobre el alma. El verdadero recuerdo de Dios es seguido del amor y la alegría. Cuando de Dios me acuerdo, gimo. Salmo 77:4. La oración pura es seguida de la ciencia y de la compunción. Cuando yo clame, sé bien que Dios estará por mí. Salmo 56:10. Mi sacrificio, oh Dios, es mi espíritu contrito. Salmo 51:19. En efecto, cuando el espíritu y la inteligencia se mantienen ante Dios con una intensa oración y una ardiente oración, surge la compunción. Cuando el espíritu, la inteligencia y el neuma se mantienen prosternados ante Dios, el primero por la atención, la segunda por la invocación, el tercero por la compunción, y el amor,
el hombre interior sirve íntegramente al Señor según su mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10:27. Quiero además que sepáis esto a fin de que no arriesguéis creyendo que oráis a alejaros de la oración y a correr en vano. Gálatas 2:2. Sucede a menudo en la salmodia vocal que, mientras la lengua pronuncia los versículos, el espíritu se deja llevar a otra parte y se dispersa entre pasiones y objetos, perdiéndose de esa forma la significación de la salmodia. Lo mismo ocurre con la inteligencia, ya que, a menudo, mientras recorre las palabras de la oración, el espíritu no la sigue, no fija su mirada en Dios, interlocutor del diálogo, como requiere la oración. Si se deja descuidadamente desviar por ciertos pensamientos, la inteligencia pronuncia las palabras por rutina, en tanto el espíritu deja escapar el conocimiento de Dios. El alma se encuentra confusa y fría por el hecho de que el espíritu se dispersa entre las imágenes y vaga según los objetos que lo han sorprendido o que ha buscado. Si la ciencia falta a la oración, si aquel que ora no está presente ante aquel que puede consolarlo, ¿cómo podrá el alma sentir dulzura? ¿Cómo podrá alegrarse un corazón que parece orar, pero que no se entrega a la verdadera oración? Júbilo al corazón de los que buscan a Yahvé. Salmo 105:3. El que busca al Señor es aquel que con una inteligencia íntegra y una afección cálida se prosterna ante Dios y rechaza todo pensamiento mundano por la ciencia y el amor de Dios que brotan de la oración sostenida y pura. Para mayor claridad propondré una doble imagen: la del ojo para la contemplación del recuerdo de Dios en el espíritu y la de la lengua para la dignidad y el oficio de la inteligencia en la oración pura. La pupila es para el ojo y la emisión de la palabra es para la lengua lo que el recuerdo y la oración son, respectivamente, para el espíritu y la inteligencia. El ojo goza de la sensación visual del objeto visible sin mediación de la palabra. Él percibe en la experiencia visual misma el conocimiento del objeto visto. Así, el espíritu que se acerca a Dios amorosamente por el recuerdo, con la adhesión de un sentimiento ardiente y el silencio de la intelección soberanamente simple, es iluminado por la irradiación divina y toca los umbrales del esplendor futuro. Por su lado, la lengua, emitiendo palabras, manifiesta a quien la escucha la intención secreta del espíritu. Del mismo modo, la inteligencia, profiriendo con asiduidad y fervor las breves palabras de la oración, manifiesta la demanda del alma al Dios que lo sabe todo con perseverancia e insistencia de la contrición del corazón. La contrición abre las entrañas afectuosas del misericordioso y recibe la abundancia de la salvación. El profeta dijo: un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Salmo 51:19. Un ejemplo para guiaros hacia la oración pura es la actitud que adoptáis ante un emperador de la tierra. Si os sucede obtener una audiencia ante él, os mantenéis erguidos, le rogáis con vuestra lengua, fijáis los ojos en él. Así, cuando con vuestros sudores os unáis en el nombre del Señor a la salmodia vocal, agregad la atención del espíritu a las palabras y a Dios, conscientes de aquel a quien os dirigís
y que os acuerda audiencia. Cuando la inteligencia se dedica a la oración con impulso y pureza, el corazón goza una alegría inviolable y una paz indecible. Luego, cuando os encontréis en vuestra celda, dedicaos a la oración de la inteligencia, con el espíritu atento y el neuma contrito. Entonces la contemplación extenderá sobre vosotros su sombra gracias a la vigilancia. La ciencia habitará en vosotros por la oración y la sabiduría descenderá en vosotros por la contemplación, expulsando todo placer irrazonable y reemplazándolo por el amor divino. Creedme, es verdad lo que os digo. Si en todas vuestras ocupaciones no os separáis jamás de la oración, madre de todo bien, al poco tiempo ella os mostrará la cámara nupcial, os introducirá en ella y os colmará de una alegría y un gozo inexpresable, pues ella quita todos los obstáculos, allana el camino de la virtud y lo vuelve cómodo para el que busca. Escuchad ahora los efectos de la oración de la inteligencia. La conversación con Dios destruye los pensamientos apasionados. La fijación del espíritu en Dios pone en fuga las ideas mundanas. La compunción del alma arroja la amistad de la carne. Esta oración consiste en repetir silenciosamente el nombre divino y se evidencia como la armonía y la unión del espíritu, de la razón y del alma, pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. He aquí cómo la oración atrae a los poderes del alma dispersos entre las pasiones, los une entre ellos y con ella, y reúne al alma trina con el Dios único en 3 personas. En primer lugar, por la conducta virtuosa, ella borra del alma la fealdad del vicio. Luego, reproduce la belleza de los rasgos divinos a través de la santa ciencia que posee en sí misma y presenta al alma ante Dios. El alma inmediatamente reconoce a su Creador y es reconocida por él, pues el Señor conoce a los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Ella lo reconoce en la pureza de la imagen, pues toda imagen remite a su modelo. Ella es conocida por él gracias a la semejanza de las virtudes que, a la vez, le hacen conocer a Dios y la hacen conocer por él. Aquel que quiere obtener la benevolencia divina puede alcanzarla de 3 maneras: suplicando con palabras, manteniéndose silencioso, prosternándose ante aquel que puede venir en su ayuda. La oración pura hace converger espíritu, inteligencia y neuma. Mediante la inteligencia invoca el nombre de Dios. Mediante el espíritu se dirige sin distracción hacia el Dios que consuela. Por el neuma manifiesta su contrición, su humildad y su amor, inclinándose ante la eterna Trinidad y único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La variedad de comidas despierta el apetito. Igualmente, la variedad de virtudes despierta la diligencia del espíritu. Mientras recorréis el camino de la inteligencia, repetid sin cesar las palabras de la oración sin dejar de invocar, siguiendo el ejemplo de la viuda inoportuna. Entonces marcharéis según el espíritu, no prestaréis atención a los impulsos de la carne y no interrumpiréis la continuidad de vuestra oración con pensamientos mundanos. Cuando cantéis a Dios sin distracción, os convertiréis en el templo de Dios y penetraréis en las profundidades del espíritu. Veréis al invisible en mística contemplación y serviréis a Dios, solo a Él, en la unión de la ciencia y las efusiones del amor. Si notáis
que vuestra oración decae, recurrid a un libro y leedlo atentamente para penetrar su significado. No os contentéis con recorrer superficialmente las palabras, escrutadlas con vuestra inteligencia y atesorad el sentido. Luego, reflexionad acerca de lo que habéis leído para afectar agradablemente vuestra inteligencia con su significado y hacerlo inolvidable. Las santas reflexiones inflamarán así cada vez más vuestro fervor. Como la trituración de los alimentos hace agradable la degustación, las palabras divinas, vueltas una y otra vez en el alma, otorgan a la inteligencia unción y alegría. 3. Pensamientos diversos. El espíritu que huye del mundo exterior y se concentra en el interior vuelve a sí mismo. Se une de ese modo a su verbo mental natural y mediante ese verbo esencialmente inherente se une a la oración. Por la oración se eleva a la ciencia de Dios con todo el poder y todo el peso de su amor. Entonces se desvanece la ambición de la carne, cesan todas las sensaciones de placer, las bellezas de la tierra ya no tienen atractivo para él. El alma se compromete con la belleza de Cristo. Ella ve a Cristo, lo tiene presente ante sí, conversa con él en la oración pura y goza de sus delicias. Pues Dios, por ser así amado, por ser así nombrado, por ser así llamado en ayuda, recibe el lenguaje de la oración y concede al alma que ora una alegría inexpresable. El alma que se acuerda de Dios en la conversación de la oración es alegrada por el Señor. Salmo 77:4. Una vez rechazadas las sensaciones, tú abolirás el placer de los sentidos. Huirás de las imaginaciones, te liberarás del atractivo de los pensamientos. El espíritu que se conserva puro de imaginaciones, no admitiendo la mancha ni la marca de una conducta voluptuosa, ni los pensamientos de la codicia, se encuentra en la simplicidad. Trascendiendo todo lo sensible y lo inteligible, eleva su pensamiento hacia Dios, sin murmurar en sus profundidades otra cosa que el nombre del Señor unido a su recuerdo ininterrumpido, como el niño pequeño que llama a su padre. Adán surgió del polvo por las manos divinas y se convirtió bajo el soplo de Dios en un alma viviente. Del mismo modo el espíritu, modelado por las virtudes, sufre la transformación divina gracias a la invocación asidua del Señor, murmurada en una inteligencia pura y un sentimiento ferviente. Encuentra en la ciencia y el amor de Dios vida y deificación. Cuando una oración continua y sincera os haya apartado de la ambición terrestre, cuando, ese será vuestro sueño, hayáis eliminado todo pensamiento extraño y estéis totalmente fijados en el solo recuerdo de Dios, entonces se elevará en vosotros como un auxiliar el amor de Dios. Pues la exclamación tierna de la oración hace brotar el amor de Dios que, a su vez, despierta al espíritu para mostrarle sus secretos. El espíritu, entonces, conjugado con el amor, da su fruto, la sabiduría, y mediante la sabiduría anuncia las realidades inefables. Dios, el Verbo, tiernamente nombrado por la oración, retira del espíritu su intelección, como una costilla le da el conocimiento y reemplaza el espacio libre por la buena disposición, le otorga la virtud, edifica el amor iluminador y lleva al espíritu, como a una presa, hacia el éxtasis, calmo y liberado de toda ambición terrestre. El amor
es auxiliar del espíritu en reposo, al que libera de toda atadura irrazonable a lo sensible, despertándolo a las palabras de la sabiduría. El intelecto lo percibe, se regocija y anuncia en un derroche de elocuencia las disposiciones secretas de las virtudes y las operaciones invisibles de la ciencia. Al hombre que se aplica a observar los mandamientos, persevera en el paraíso de la oración y se mantiene ante Dios con un recuerdo ininterrumpido. Dios lo sustrae a las influencias voluptuosas de la carne, a todos los movimientos de los sentidos, a todas las formas de la inteligencia, y haciéndolo morir al pecado, le hace comulgar con la vida divina. Si conocéis lo que salmodiáis, recibiréis el conocimiento superior. El conocimiento superior os procurará la inteligencia. La inteligencia tiene como hija a la práctica y la práctica como fruto al conocimiento habitual. El conocimiento tomado de la experiencia produce la verdadera contemplación, de la cual surge la sabiduría que, bajo los rayos de la gracia, llena la atmósfera interior y manifiesta al profano las cosas ocultas. El espíritu, en primer lugar, busca y encuentra, luego se une a aquello que ha encontrado. Conduce su búsqueda por medio de la razón, pero opera por el amor. La búsqueda de la razón se efectúa en el orden de la verdad, la unión del amor en el de la bondad. Vosotros sois débiles. Por lo tanto, no dejéis la oración un solo día en tanto haya aliento en vosotros. Escuchad a aquel que dijo: cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. 2 Corintios 12:10. No renunciéis a las genuflexiones, cumplid con cada una de ellas invocando interiormente a Cristo. Fin de Teolepto de Filadelfia. Calixto e Ignacio Xantopoulos. Método y regla detallada inspirada por los santos para uso de los que han elegido la vida esicasta. El principio de toda actividad agradable a Dios es la invocación llena de fe del nombre salvador de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Después le sigue la paz, pues es necesario orar sin ira ni discusiones. 1 Timoteo 2:8. Y luego la caridad, porque Dios es amor, y el que está en el amor está en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16. La paz y la caridad no sólo hacen la oración agradable a Dios, sino que a su vez ellas nacen de la oración tal como rayos divinos gemelos, y por ella crecen y se consuman. Muy sabiamente nuestros gloriosos jefes y doctores, movidos por el Santo Espíritu que habita en ellos, nos enseñan a todos, sobre todo a los que quieren descender a la arena de la divinizante exiguia, a tener como ocupación y ejercicio incesante el nombre muy santo y muy dulce, a llevarlo sin cesar en nuestro espíritu, en nuestro corazón y sobre nuestros labios. Nos parece bueno y particularmente útil exponer primero el método natural del bienaventurado Nicéforo, referido a la entrada en el corazón por medio de la inspiración y que contribuye en cierta medida al recogimiento del espíritu.
La primera intención del bienaventurado Padre es, a través de este método natural, separar al espíritu de su distracción acostumbrada, de su cautividad, de su disipación, para llevarlo a la atención, y mediante la atención unirlo a sí mismo y a la oración, haciéndolo descender en el corazón al mismo tiempo que ella y fijarlo allí definitivamente. Otro sabio, comentando estas palabras, explica las cosas del mismo modo a partir de su propia experiencia. Es necesario agregar esto para el espíritu que desea instruirse. Si dirigimos nuestro espíritu para que descienda en nosotros al mismo tiempo que nuestro soplo, hemos de saber claramente que el espíritu que así descendió no debe salir hasta no haber renunciado a todo pensamiento, hasta no haberse convertido en uno y desnudo, hasta no tener otro recuerdo que la invocación de Jesucristo, y que si se retirara para salir se fraccionaría, atentando contra sí mismo en la memoria múltiple. Los santos padres y doctores recomiendan y enseñan, a partir de su experiencia de ese bienaventurado ejercicio, a todo aquel que se aplica a la sobriedad espiritual del corazón, a mantenerse en todo tiempo y particularmente en las horas fijadas para la oración en un rincón tranquilo y oscuro. La vista distrae y dispersa naturalmente al espíritu en la multiplicidad de objetos vistos y mirados, lo atormenta y lo diversifica. Que se lo aprisione en una celda tranquila y oscura y cesará de estar dividido y diversificado por causa de la vista y la mirada. Así, de buen o mal grado, el espíritu se calmará parcialmente y se recogerá en sí mismo. Pero antes que por esto, mejor dicho, antes que por cualquier otra cosa, es el auxilio de la gracia divina como el espíritu llega al término de ese combate. Es la gracia divina la que corona la invocación monológica dirigida por el corazón a Jesucristo, con una fe viva, con toda pureza, sin distracción. Esto no es un efecto puro y simple del método natural de la respiración practicado en un lugar tranquilo y oscuro. Claro que no. Los santos padres, al elaborar este método, no han tenido en vista más que un auxiliar para recoger el espíritu, para conducirlo desde su habitual distracción hacia sí mismo y lograr la atención. Gracias a tales disposiciones nace en el espíritu la oración constante, pura y sin distracción. Como lo dijo San Nilo, Evagrio, la atención que busca la oración encontrará la oración. Si alguna cosa sigue a la atención, es la oración. Apliquémonos entonces a la atención. Es suficiente para ti, hijo mío, si deseas pasar días felices y vivir incorporalmente en tu cuerpo, vive según la regla que te he expuesto. A la caída del sol, después de haber solicitado la ayuda del Señor Jesucristo, soberanamente bueno y poderoso, siéntate en tu escabel, en una celda tranquila y oscura. Reúne tu espíritu apartándolo de su habitual distracción y de su vagabundeo. Impúlsalo entonces lentamente hacia tu corazón al mismo tiempo que tu soplo y lígate a la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tened piedad de mí. Me explico. Paralelamente al soplo, introduce, por así decirlo, las palabras de la oración según el consejo de Esiquio. A tu respiración une la sobriedad, el nombre de Jesús y la meditación sobre la muerte, pues ambos son preciosos, oración y pensamiento en el juicio. Si las lágrimas no llegan, permanece sentado, atento a esos pensamientos, así como a la oración,
durante aproximadamente 1 hora. Luego levántate, salmodia atentamente el pequeño apodeipnon completas. Siéntate nuevamente, aplícate a la oración con todas tus fuerzas, puramente y sin distracción, es decir, sin preocupación, pensamiento ni imaginación, con total vigilancia durante media hora, en obediencia al que dijo: fuera de la respiración y del alimento. Deja fuera todas las cosas durante la oración si quieres ser uno con tu espíritu. Santíguate entonces, siéntate sobre tu lecho, piensa en los últimos fines. Pide perdón con fervor. Escucha, sin dejar la oración, dócil al consejo. Que el recuerdo de Jesús comparta tu sueño. Juan Clímaco. Al despertar, da gracias a Dios y sentado llámale en tu ayuda y vuelve a la obra esencial, a la oración pura y sin distracción, la oración del corazón durante 1 hora. Es el momento en que el espíritu está a menudo tranquilo y calmo. Nos ha sido prescrito inmolar a Dios nuestras primicias, es decir, elevar directamente nuestro primer pensamiento hacia Jesucristo mediante la oración del corazón. Luego tú dirás el mesonicticon maitines, con toda la aplicación y atención posibles. Enseguida te sentarás de nuevo y orarás en tu corazón con toda pureza y sin distracción, como te he mostrado durante 1 hora. Más aún, si el dispensador de todo bien te lo acuerda. Sabe, hermano mío, que todos los métodos, reglas y ejercicios no tienen otro origen ni razón que nuestra impotencia para orar en nuestro corazón con pureza y sin distracción. Cuando por la benevolencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos llegado a ello, abandonamos la pluralidad, la diversidad y la división y nos unimos inmediatamente, por encima de todo discurso, al único, al simple, a aquel que unifica. Es el Dios unido a los dioses y conocido por ellos, del teólogo, pero ese es un privilegio rarísimo. Hay 5 obras que honran a Dios, por las cuales debe pasar el novicio día y noche. En primer lugar, la oración, es decir, el recuerdo del Señor Jesucristo introducido sin interrupción a través de la nariz en el corazón, lentamente y enseguida expirando con los labios cerrados, sin ningún otro pensamiento ni imaginación. Esto se obtiene por una temperancia general en el alimento, el sueño, las sensaciones, ejercitada en la celda con una muy sincera humildad. Luego, la salmodia, la lectura del Salterio, del Apóstol, de los Evangelios, de las obras de los santos padres, sobre todo aquellos que se refieren a la oración y a la sobriedad. El recuerdo doloroso de los pecados en el corazón, la meditación sobre el juicio, sobre la muerte, el castigo y la recompensa, etc., seguido de un pequeño trabajo manual como freno a la avidez. Luego se debe volver a la oración a una costa de un gran esfuerzo hasta que el espíritu sea llevado a renunciar fácilmente a sus divagaciones naturales por la conversación única con Jesucristo, por su recuerdo constante, por una inclinación continua que lo lleva hacia la cámara interior, la región secreta del corazón, por un arraigamiento obstinado. Las palabras Señor Jesucristo, Hijo de Dios, conducen al espíritu inmaterialmente hacia aquel que ellas nombran. Por las palabras «Tened piedad de mí», el espíritu vuelve sobre sí mismo como si no pudiera soportar la idea de no orar por sí mismo. Cuando haya progresado por la experiencia en el amor,
se dirigirá únicamente hacia el Señor Jesucristo, pues tendrá la certidumbre evidente del perdón de sus pecados. Esto explica el que los santos padres no siempre pronuncien la oración completa, sino aquel una parte, un tercero otra, según las fuerzas sin duda o el estado del que ora. La oración del corazón se remonta a los apóstoles y este es uno de los elementos esenciales de su justificación. Luego, los padres agregaron y ajustaron las palabras salvadoras «tened piedad», a causa, sobre todo, de aquellos que estaban todavía en la primera edad de la virtud, es decir, los principiantes y los imperfectos. Los avanzados y los perfectos pueden contentarse con la primera fórmula, y a veces con la sola invocación del nombre de Jesús, que constituye toda su oración. Esta oración perpetua del corazón y todo lo que la acompaña no se obtiene muy fácilmente ni en forma simple y con un corto y modesto esfuerzo. Esto ha sucedido a veces por una disposición inefable de Dios, pero es necesario, por regla general, mucho tiempo, trabajo y esfuerzo corporal y espiritual y una violencia sostenida. La oración del corazón, pura y sin distracción, es la que produce calor en el corazón. Este calor elimina los obstáculos que impiden a la primera oración pura consumar su perfección. Calixto II. ¿Queréis aprender la verdad? Tomad como modelo el ejecutante de la cítara. Inclina ligeramente la cabeza hacia un costado, dirige el oído al canto mientras su mano maneja el arco y las cuerdas se contestan armoniosamente. La cítara emite su música y el citarista resulta transportado por la suavidad de la melodía. Laborioso obrero de la viña, que este ejemplo os decida, no hesitéis. Sed vigilantes, sobrios, como el citarista, quiero decir en el fondo del corazón, y poseeréis sin esfuerzo lo que buscáis, pues el alma colmada por el amor divino ya no puede volver sobre sus pasos, pues dice el profeta David: «Mi alma está pegada a ti». Salmo 63:9. Mi bien amado, por la cítara entended el corazón. Las cuerdas son los sentidos, el citarista es la inteligencia que por medio de la razón no cesa de mover el arco, o sea, el recuerdo de Dios, que hace nacer en el alma una indecible felicidad y hace reflejar en el intelecto purificado los rayos divinos. En tanto no taponemos los sentidos del cuerpo, el agua surgiente que el Señor otorgó generosamente a la samaritana no brotará en nosotros. Ella buscaba el agua material y encontró el agua de vida que brotó en su interior, pues del mismo modo que la tierra a la vez contiene naturalmente el agua y la derrama, así la tierra del corazón contiene esta agua surgente, quiero decir, la luz original que Adán perdió por su desobediencia. Esta agua viva y burbujeante brota del alma como una fuente perpetua. Es ella la que frecuentaba el alma de Ignacio el Teóforo y le hacía decir: «Lo que tengo en mí no es el fuego ávido de materia, es el agua que opera y que habla». La bendecida, ¿qué digo? La 3 veces bendecida, sobriedad del alma es semejante al agua que surge y brota de la profundidad del corazón. El agua que brota de la fuente llena la fuente, la que brota del corazón, la que el espíritu agita sin cesar, llena totalmente al hombre interior con el rocío divino y con el espíritu, mientras hace de fuego al hombre exterior.
El intelecto que se ha purificado de todo lo que es exterior y que ha sometido enteramente sus sentidos por la virtud activa, permanece inmóvil como el eje celestial. Detiene su mirada sobre su centro en las profundidades de su corazón. Desde la cabeza fija el corazón y proyecta, semejante a relámpagos, los rayos de su pensamiento, impulsa las contemplaciones divinas y somete todos los sentidos del cuerpo. Que ningún profano, que ningún niño con edad de lactante toque esos objetos prohibidos antes de tiempo. Los santos padres denunciaron la locura de aquellos que buscan las cosas antes de tiempo e intentan penetrar en el puerto de la impasibilidad, apatella, sin disponer de los medios necesarios. Aquel que no conoce las letras es incapaz de descifrar un escrito. En el combate interior, el Santo Espíritu produce un movimiento que toma al corazón apacible y grita en él: «Abba, Padre». Esta noción no tiene forma ni figura, nos transfigura por el resplandor de la luz divina, nos conforma en el fuego del Espíritu Divino, pero también nos altera y nos transforma como sólo Dios puede hacerlo por su poder divino. El intelecto purificado por la sobriedad se oscurece fácilmente cuando no se aparta totalmente del mundo exterior por el recuerdo constante de Jesús. Aquel que une la acción a la contemplación, es decir, al cuidado del corazón, no se subleva contra los ruidos confusos o no, pues el alma herida por el amor de Cristo lo sigue como se sigue a su bien amado. Entre las aguas vivas, algunas tienen un movimiento más rápido, otras más apacible y lento. Las primeras no se dejan enturbiar fácilmente en razón misma de la rapidez de su movimiento, es decir, se enturbian algún tiempo, pero recuperan fácilmente su pureza por la misma razón. Cuando el flujo disminuye y se suaviza, no solamente se enturbia, sino que se hace casi inmóvil y necesita una nueva purificación y un impulso. Los demonios atacan a los principiantes de la vida activa por medio de ruidos confusos o no. Para aquellos que están en la contemplación, ellos forjan imaginaciones, colorean el aire con una especie de luz, a veces lo presentan bajo una forma de fuego para desviar al atleta de Cristo hacia el lado equivocado. Si queréis aprender a orar, considerad la finalidad de la atención y la oración, y no os desviaréis. Su finalidad es, mi bien amado, la constante compunción, la contrición del corazón, el amor al prójimo. Su opuesto es, evidentemente, el pensamiento ambicioso, el murmullo de la calumnia, el odio hacia el prójimo y cualquier otra disposición semejante. Fin de Calixto e Ignacio Xantopoulos.